Voy a empezar con un apunte histórico. Ya han hablado mucho de historia Max y Luis Zapater, pero hoy es 28 de junio, hoy es el aniversario del Tratado de Versalles, ¿cierto? Creo que sí, 28 de junio de 1919, del Tratado de Versalles. Para los que no sepáis lo que fue, la gente más joven a lo mejor no lo sabe, fue el tratado que se le impuso a Alemania después de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes hablaron mucho en aquella época de la puñalada por la espalda de 1918. Para ellos la derrota en la guerra no fue consecuencia de una pérdida militar en el frente de batalla, sino de la traición interna, de los traidores internos que pues minaron la industria de guerra y la moral del pueblo alemán desde dentro. Ese tratado fue muy humillante para los alemanes, les puso unas cláusulas muy humillantes, una deuda impagable, y también les impuso lo que se conoció como la República de Weimar. Hoy hablamos mucho de la ingeniería social que estamos sufriendo desde 1945, pero realmente el primer intento ya fue después de la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar seguramente fue el primer intento de masiva ingeniería social sobre una población para desarraigarla de su historia, de su cultura, para meterles toda la propaganda LGTB, toda la ideología de género, ideologías apátridas, internacionalistas, políticos traidores que no gobernaban a favor del pueblo. Fue realmente muy humillante para el pueblo alemán, pero por suerte en aquella época todavía tenían anticuerpos fuertes de defensa moral, por así decirlo, y bueno, todos sabemos cómo acabó aquella historia de cómo acabó la República de Weimar y cómo los alemanes lograron pues superar ese intento de destrucción nacional. Lo comento porque en España también hemos tenido nuestro Tratado de Versalles particular, y han hablado mucho de él, sobre todo Luis Zapater, y se llamó Constitución Española. Fue nuestra rendición, nuestro Tratado de Versalles particular, con la diferencia de que los alemanes se les impuso este tratado después de una guerra. Aquí no hubo una guerra, pero las consecuencias fueron exactamente las mismas. Es cierto que no hubo una guerra militar, pero sí que hubo una guerra cultural, una guerra de propaganda, un proceso clásico de infiltración, subversión y destrucción que al final tuvo los mismos efectos que pudo haber tenido en su día el Tratado de Versalles sobre Alemania. Nosotros también estamos viviendo nuestra República de Weimar particular, que es este régimen criminal del año 78 que, como veis, pues está convirtiendo a España en una piltrafa de país. Nos han desarraigado de nuestras raíces, de nuestros valores, han destruido nuestro espíritu nacional, nos están imponiendo toda esta agenda de ingeniería social, LGTB, ideología de género, feminismo. La verdad es que la lista es muy larga, la lista de la destrucción criminal que ha hecho esta Constitución y este régimen infame del 78 es larguísima. Pero si hay un tema que de verdad está siendo destructivo, porque todos estos temas son reversibles, ¿vale? Todo esto que están haciendo, igual que fue reversible en Alemania en su época, pues una ingeniería social, una crisis económica, una desindustrialización, una destrucción de tu agricultura, el problema de la vivienda, el problema de la precariedad laboral, todo esto siempre es reversible. ¿Con qué condición? Pues con que la población sea española, con que la población autóctona siempre sea española. Con esa condición siempre hay una posibilidad de resurgir. Pero si continúa el actual proceso de reemplazo demográfico de la población española, se acabó. Eso sí que es completamente irreversible. Y yo creo que ese es el punto más negativo, más destructivo y más criticable de este régimen del 78, la destrucción demográfica, la destrucción de la familia, el hundimiento de la natalidad española. Es cierto que, no todo es conspiración. Cuando un país se desarrolla económicamente, se desarrolla materialmente, la mujer se incorpora al mercado laboral, los anticonceptivos, es inevitable que la natalidad en ese país baje un poco, baje algo. Lo que no es normal es el absoluto hundimiento que ha tenido lugar en España en los últimos 40 años. Y ni siquiera eso tendría por qué ser así, porque las causas no solo son materiales, aunque evidentemente lo material influye. El ejemplo es el Estado de Israel, un Estado avanzado, rico, tecnológico, y allí la natalidad es alta.
Y no solo porque los ultraortodoxos, estos fanáticos del judaísmo, tengan 6, 7, 8 hijos cada uno, incluso los judíos laicos, los israelíes laicos, tienen una natalidad relativamente sana, tienen 2, 3 hijos por pareja. ¿Eso por qué ocurre? Porque allí el Estado, no voy a defender yo el Estado de Israel, pero reconozco que sí que se preocupa de proteger la identidad judía de la gente, de promover las familias judías, de defender la natalidad judía y de crear condiciones para que la gente pueda tener hijos y formar una familia. Entonces, incluso con un desarrollo material de un país se pueden tener hijos si el Estado y las condiciones favorecen pues que la gente tenga esa identidad, esas creencias, ese espíritu de defensa de una estirpe, de defensa de una patria y de defensa de una comunidad. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y esto, que tendría que haber sido un problema de Estado desde hace más de 40 años, pues no lo ha sido. Han puesto el problema debajo de la alfombra, los políticos no han querido saber nada hasta ahora que estamos ya casi al borde del punto de no retorno. ¿Y esto por qué ha sido así? Porque este criminal régimen del 78 ha subvertido lo que debería ser el auténtico concepto de nación, de comunidad nacional, y han subvertido también lo que debería ser el papel de un auténtico Estado nacionalista. Porque, ¿qué es una nación? ¿Qué es España? Muchas veces nosotros mismos hablamos, hay que defender España, decimos, ¡viva España! ¡Adelante por España! ¡Vamos españoles! ¿Pero qué es España? ¿Os paráis a pensar qué es España cuando decís eso? ¿Qué somos? ¿Qué es realmente una nación? ¿Somos un himno? ¿Somos una bandera? Sí, son símbolos que por supuesto hemos de enarbolar y de defender, pero al fin y al cabo estos símbolos pues también van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Somos una línea en un mapa? En parte sí, obviamente una patria, un país tiene que tener unas fronteras que delimiten su ubicación, pero somos algo más. Porque si no estamos cayendo en la trampa liberal y en la trampa globalista de decir pues que una nación es simplemente la línea de un mapa y la gente que está viviendo en ese momento dentro de esas líneas. Y claro, ¿qué pasa cuando te entran millones de personas de fuera que no pertenecen a la comunidad histórica que ha habitado ese país? ¿Y qué pasa cuando la ley, por un concepto mal entendido de nación, le da a todos esos millones de extranjeros la nacionalidad española? Y se la da también a sus hijos que nacen en España. Pues que tenemos el desastre que tenemos en la actualidad, que ante un hundimiento demográfico y ante la idea absurda y equivocada de poner el crecimiento económico como principal meta a conseguir, pues ¿qué hacen los que mandan? ¿Qué hacen los políticos? Pues si tenemos una población de 49 millones de habitantes y la población española por la demografía va a bajar a 15 o a 20 millones de habitantes, ¿cuál es la solución para ellos? Pues facilísimo. ¿Cuál es la diferencia? ¿25 millones de habitantes? Pues nada, traigo 25 millones de extranjeros, les doy un papelito que dice que son españoles y problema resuelto, ¿verdad? Qué fácil, ¿no? Pues yo creo que no, ¿verdad? Así no se solucionan los problemas, así creas muchísimos problemas añadidos. Pues esa es la mentalidad en este momento de la gente que nos gobierna, de todos, de los liberales de derechas, de las izquierdas, de los empresarios, incluso de Vox. Vox también compra la idea, la falacia original, de que lo principal es el crecimiento económico y que hay que traer inmigrantes. Solo pide que no traigamos a los inmigrantes equivocados, es decir, musulmanes. Pero si traemos sudamericanos y centroamericanos y gente de la hispanidad y de la iberosfera y todo el rollo este, ellos encantados de la vida. Y junto a este mal concepto de la nación está su concepto equivocado del Estado, que para ellos es el concepto liberal de proteger la seguridad jurídica, proteger la propiedad privada, garantizar el desarrollo económico. Error grave. El principal objetivo de un auténtico Estado nacionalista, y más en la crisis demográfica que tenemos, es asegurar la conservación de un pueblo, en este caso el español, dentro de lo que es su territorio histórico. Y esa tiene que ser nuestra idea de lo que es una auténtica comunidad nacional. Los españoles no somos una línea en un mapa, no somos un trozo de plástico que dice quién es español y quién no. Somos una comunidad histórica, somos una estirpe,
tenemos unos ancestros que llevan miles de años habitando esta tierra. Y tenemos la obligación de proteger esa herencia que hemos recibido y de dejársela a sus descendientes. Eso es una nación, sangre y suelo, tierra y pueblo, que es lo que ha sido toda la vida hasta que ha sido esa concepción subvertida por todos estos ingenieros sociales y todos estos globalistas durante las últimas décadas. Y de estas dos concepciones, de estas dos ideas irreconciliables, va a venir la lucha, la guerra, por lo menos la guerra cultural, ya veremos si la otra también, porque son dos ideas que van a chocar tarde o temprano, de lo que tenemos que hacer las próximas décadas. Tendremos que elegir a quién queremos salvar, a la economía española, a las empresas españolas, o al pueblo español, a la estirpe española, a la comunidad étnica española. El sistema está aquí. Han puesto la defensa de la economía por delante de todo lo demás. Y han decidido, lo que os he comentado antes, traer a millones de inmigrantes para que sean los nuevos españoles. Nosotros tenemos que estar aquí, en la defensa de la comunidad étnica española. Tenemos que ser muy radicales, muy claros y muy concisos en esta defensa, porque de lo contrario, pues pasará lo que estamos viendo ya pues, a día de hoy en España, que este gran reemplazo, pues cada día, cada semana, está yendo a más. Y lo tenemos que hacer pues por nuestros descendientes, lo he comentado antes, porque si continúan viniendo esta inmigración africana, esta inmigración islámica, pero también la inmigración de Centroamérica y de Sudamérica, pues nuestros descendientes, los hijos de España, los sobrinos, los nietos, vuestros hermanos pequeños, pues ya os podéis imaginar qué situación van a vivir. Salía ayer en prensa un senegalés, un inmigrante senegalés que tiene la nacionalidad española, que tiene 22 hijos en Senegal, de 4 mujeres diferentes, y los 22 con la nacionalidad española. Que a mí que me expliquen cómo pasa eso. Me puedo aún entender, aunque me parece mal, que a un inmigrante senegalés de aquí le hayan dado la nacionalidad española, pero ¿cómo es posible que a sus 22 hijos, que nunca han puesto el pie en España, tengan la nacionalidad española? Que me lo explique alguien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si la población española va a bajar de los 35 o 36 millones actuales a los 15 millones? Pues no queda otra. El otro día dijo Arnaldo Otegi, vaya cambios que ha pegado este señor, ¿no? de marxista, revolucionario y etarra a burguesazo. Digo burguesazo porque dijo, la inmigración está muy bien, porque si no, en Guipúzcoa, ¿quién serviría los cafés? ¿A mí quién me pondría un café cuando voy a una cafetería de San Sebastián? Ahora, le faltó decir, bueno, ¿a mí quién me limpiaría las botas cuando salgo de casa? Pues tenemos que elegir. Si mantenemos las empresas, si mantenemos el tejido empresarial, nos tocará traer a 20 millones de inmigrantes. Y si por el contrario queremos mantener a la estirpe española, al pueblo español, ¿qué habrá que hacer? Pues todas las empresas, todos los colegios, todas las infraestructuras, pues habrá que ir cerrándolas, habrá que ir bajando el nivel de las empresas, el número de empresas, el número de colegios, el número de pueblos, habrá que bajarlos hasta equilibrarlos con los 15 millones de habitantes a los que vamos a ser en España. Que no tenemos que hacer ninguna tragedia de esto, obviamente no nos gusta, ojalá fuéramos 50, 60 millones de españoles, que es lo que podríamos ser en este momento, si los traidores de la transición no hubieran parado el tremendo desarrollo demográfico que veníamos arrastrando de la época del general Franco, de los años 60 y 70. Fácilmente, si hubiéramos seguido con esa demografía, hoy podríamos ser fácilmente 50 o 60 millones de españoles étnicos, sin ningún inmigrante y fácilmente potencia mundial. Es una lástima, la verdad es que dan ganas casi de llorar cuando piensas lo que podríamos haber sido y lo que somos, pero ya está el mal hecho, lamentarse no sirve de nada, vamos a ser realistas, vamos a afrontar la situación de una forma
adulta y seria y aceptemos que vamos a ser 15, 20 millones de habitantes en los próximos, dentro de unas décadas. Lo que hemos de hacer es parar ese descenso, esa sangría, por lo menos mantenerla estable, subir un poco la natalidad, quedarnos en 15, 20 millones y más adelante ya veremos lo que hacemos. Pero esto es mucho más importante que mantener una estructura empresarial. Por lo tanto, toda esta inmigración no hace falta para nada. Cuando os digan es que necesitamos inmigrantes para mantener el crecimiento económico, pues hay que contestar, ¿y por qué queremos mantener el crecimiento económico? ¿Por qué ese tiene que ser? ¿Por qué esa tiene que ser nuestra prioridad de gobierno? Ya lo he dicho antes, la prioridad de un Estado nacionalista es conservar a la población, al pueblo que vive en ese Estado. Y el resto de causas, el resto de situaciones tienen que subordinarse a esa. Cualquier otra causa que vaya en contra de ese primer objetivo, la tenemos que desechar inmediatamente. Entonces, pues mejor ser 15 millones de auténticos españoles que 50 y 60 millones con 40 millones de extranjeros y 20 millones de españoles. Eso es lo que queremos, de verdad. Yo creo que tampoco es tan mala idea, ¿no? Ser menos gente, tanto que habla la izquierda del decrecimiento, que así salvamos el planeta. Pues oye, pues aquí lo tenéis, aquí tenéis la oportunidad de contaminar menos, siendo menos gente y con menos empresas. Ya termino, tenemos que hacerlo, lo comentaba antes con el compañero, por los niños españoles, por los auténticos españoles, que son los niños de estirpe española. Todos estos nuevos españoles ni son españoles ni lo serán nunca, sino vamos a dejarles un auténtico infierno a nuestros descendientes. Ya lo estamos viendo en las televisiones, ya no te digo en otros países como Francia, Alemania, cómo están allí, las manadas de extranjeros, manadas de magrebíes. Aquí tenemos a las bandas latinas aterrorizando a nuestra gente, y eso es lo que queremos, que haya un niño español en una clase rodeado de 20 o 30 extranjeros. Queremos que vamos a dejarles unos barrios tercermundizados a nuestros hijos. No tenemos ningún derecho a dejarles una España así. Y no es que sean los inmigrantes más machotes que nosotros, que siempre están igual con el mismo rollo, que es que son más viriles, que son más hombres, que están más masculinos, de eso nada. Lo que pasa es que ellos tienen una identidad, tienen conciencia de grupo, tienen conciencia de tribu, porque a ellos les dejan, porque no son blancos ni españoles, mientras a nuestra gente les criminalizan que tengan un sentimiento propio de identidad, un sentimiento propio de grupo. El otro día salía en prensa que está Marruecos financiando clases de marroquí y de islam por media España. ¿Con qué objetivo? Para que los niños marroquíes que hay en España no pierdan su identidad marroquí, árabe y musulmana. O sea, ellos sí que pueden hacerlo, pero cuando tú quieres hacer lo mismo con los jóvenes españoles, lo de siempre, eres ultraderechista, eres fascista y eres neonazi, pues que nos llamen como les dé la gana. Tenemos que formar a nuestra gente joven, a nuestra juventud, físicamente y mentalmente. Tenemos que formarles en su identidad étnico-cultural española. Tienen que formar sus bandas de autodefensa. Si los invasores forman sus bandas de ataque y empiezan a aterrorizar a nuestra juventud, pues nuestra juventud tiene el derecho y el deber de formar sus bandas de autodefensa para defenderse. Y nosotros, como adultos, tenemos la obligación también de dejarles un legado, de dejarles un futuro y de dejarles una esperanza. Cuando nos dicen, no, es que tenemos la obligación de acoger a los inmigrantes, tenemos la obligación moral de dejarles que vengan, pobrecitos, solo quieren una vida mejor. De eso nada. Cuando entiendes lo que es una auténtica comunidad nacional y cuando entiendes lo que es un Estado y cuál es la obligación de un Estado, no solo entiendes que no tenemos ninguna obligación de acogerles y de dejarles venir, sino todo lo contrario. Tenemos la obligación de impedir que vengan. Tenemos la obligación de que España siga siendo la tierra de los españoles. España no es territorio de nadie, no es tierra de nadie que pueda ser invadida, colonizada y conquistada por millones de extranjeros en nombre de ningún derecho humano, ni de la economía, ni de nada. Esa es nuestra obligación y nada, espero que esta charla os haya ayudado un poco a aclarar conceptos y que entre todos podamos revertir este proceso que cada vez está peor. Gracias.